De acuerdo, pues como os decía, el objetivo de la ponencia será explicar cuál es la responsabilidad de las empresas en materia de acoso sexual. En primer lugar, bueno, con carácter general ya afirmar que las empresas haremos una breve introducción, luego analizaremos el delito de acoso sexual, haremos referencia brevemente a los tres tipos de responsabilidad en que se puede incurrir y finalmente haremos una referencia a una normativa que está en proyecto, que en principio se aprobará en los próximos meses y a la que luego Guillem hará un análisis más profundo. Como os decía, y en primer lugar para introducir el tema, lo que hay que tener muy claro en la línea de lo que se hablaba de los planes de igualdad y como un aspecto dentro de los planes de igualdad, es que hoy en día ya se ha consagrado legalmente que es una obligación de la empresa el hecho de promover condiciones de trabajo que promuevan una situación en la que no se dé el acoso sexual. ¿De acuerdo? El artículo 48.1 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres lo consagra específicamente. Sí, Jesús, discúlpame. Sí. Comenta a ver si lo podías poner en pantalla completa. ¿Vale? Porque no sé qué pasa que estamos viendo tu pantalla de fondo. Creo, ¿eh? No sé si tienes que apretar algún botoncito de estos de aquí abajo. En principio. Antes lo veíamos bien y ahora lo vemos como doble pantalla. ¿Ahora? Ahí, perfecto. Vale, disculpad, ¿eh? Gracias. No, a vosotros disculpad. Pues como os decía, ya está consagrado legalmente, por un lado, que hay una obligación de la empresa de promover las condiciones para que no se dé el acoso sexual y por otro lado, que es un derecho del trabajador el estar protegido frente a esas conductas. ¿De acuerdo? El artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, en el apartado 2, establece que uno de los derechos que tienen los trabajadores es el de la protección frente al acoso sexual, ¿no? Son las dos caras de la moneda, la obligación de la empresa y el derecho que tiene el trabajador a estar protegido frente a esas situaciones. El acoso sexual es un delito y, por tanto, está recogido como tal en el Código Penal, que lo que dice es que el que solicite favores sexuales para sí o para un tercero en el ámbito de una relación laboral, también se habla de relación docente, prestación de servicios, pero bueno, los aspectos que nos ocupan en el ámbito de una relación laboral y que con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será castigado pues, con las penas que se prevén, que es una pena de prisión de 3 a 5 meses y una multa de 6 a 10 meses. ¿De acuerdo? El delito de acoso sexual. Hay dos circunstancias que lo agravan, que es que se hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad, es decir, si un superior jerárquico se aprovecha de esa circunstancia para cometer un delito de acoso sexual sobre una persona que está a su cargo, eso es más grave y por tanto la pena, como podéis ver, es superior. Y una segunda circunstancia que es si ese acoso se realiza con la amenaza de que si no se accede a esas pretensiones se provocará un mal relacionado con las legítimas expectativas que se puedan tener en la relación laboral. Es decir, pues si no accedes a la pretensión, pues o vas a ser despedida o no vas a ser promocionada. ¿De acuerdo? Esta es la calificación del delito de acoso sexual. Los requisitos, como habéis visto, son muy sencillos, tampoco requieren mayor análisis. Son que haya una solicitud o un requerimiento de favores de naturaleza sexual, que genere una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Al final lo que se pretende es que el Código Penal únicamente entre a castigar conductas que tengan gravedad suficiente y, por tanto, si se estima que no hay esta situación grave, pues no llegará a constituir delito. Y finalmente, como decíamos, que se produzca en el contexto laboral. Y hay tres situaciones agravadas, dos de ellas que son las más comunes: el aprovechamiento de una situación de superioridad o, como hemos dicho, cuando se amenaza con causa broma. Y una tercera que puede ser personas especialmente vulnerables, pues podría ser en determinadas situaciones de penuria económica de un trabajador o supuestos por el estilo, pero las más habituales son las primeras. Como apuntaba Marina antes, es importante explicar. Este artículo habla de solicitar favores de naturaleza sexual. Estamos analizando el acoso sexual. Hay otras conductas
que pueden ser, pues como decíamos, discriminación por razón de sexo o una situación de acoso laboral sin que se traduzca en una solicitud de favores sexuales, que tienen su correspondiente delito. Ahora mismo estamos hablando única y exclusivamente de acoso sexual, que se traduce en estas conductas. Y una vez analizado muy brevemente cuál es el delito de acoso sexual, vamos a pasar ya a ver cuál es la responsabilidad de la empresa. ¿Qué responsabilidad puede llegar a tener una empresa si dentro de la organización se comete por alguno de sus empleados un delito de acoso sexual? Bien, en primer lugar, hay una responsabilidad civil. Cualquier persona que comete un daño, un accidente de tráfico, si con mi vehículo provoco un daño a otro, tengo que indemnizarle por los daños y perjuicios que haya sufrido. Más allá del castigo que pueda haber, que luego analizaremos, una primera consecuencia es que hay que indemnizar ese daño. Pues bien, dentro de los delitos de acoso sexual, esta cláusula, lógicamente, también se aplica. Hay un artículo del Código Penal que establece que las empresas tendrán que indemnizar por los delitos que cometan sus empleados. Por tanto, yo como empresario, si en mi organización se comete un delito de acoso sexual, el autor del delito directamente tendrá que responder e indemnizar a la víctima, pero yo también seré responsable de cubrir esa indemnización para el caso de que el responsable, el autor directo, no lo haga. Por tanto, una primera responsabilidad que hay es una responsabilidad civil pecuniaria en el sentido de indemnizar a la víctima. Hay una segunda responsabilidad que tiene un carácter ya sancionador, que es una sanción, que es una responsabilidad, decimos administrativa a los juristas, porque es una sanción que impone el Estado. Hay una infracción muy grave que se traduce en los supuestos en los que el acoso sexual se produce dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma. Es decir, si yo como empresario, como consecuencia de una falta de medidas, entre ellas pues el plan de igualdad al que hacemos referencia, más específicamente a un protocolo de prevención de acoso sexual, he provocado o condicionado que haya un ámbito en el que se puede producir ese acoso sexual y eso se traduce en un acoso sexual, más allá del castigo que se imponga en el procedimiento penal, me podrán sancionar y, de hecho, en la ley de infracciones y sanciones del orden social es una infracción que tiene el carácter de muy grave. La sanción se puede traducir en una multa, que en el grado mínimo va de los 7.500 a los 30.000, pero que puede llegar incluso a importes muy superiores, como podéis ver, y que además puede suponer también la pérdida de bonificaciones y la imposibilidad de obtenerlas en el futuro. Por tanto, tenemos una primera responsabilidad, que es la de indemnizar a la víctima, una segunda, que es la sanción que se nos pueda poner por no haber establecido los protocolos adecuados para prevenir ese tipo de conductas, de actuaciones. Y hay una tercera responsabilidad, que es la responsabilidad penal. Hasta el año 2010, en España, cuando se cometía un delito dentro de una organización, dentro de una empresa, el único que respondía penalmente, al que se le castigaba pues, con una pena de prisión, en los casos más graves, o con una pena de inhabilitación o de multa, era el autor. Y la empresa respondía por el régimen que hemos visto antes, simplemente haciéndose cargo de la eventual indemnización que correspondiera a la víctima. Eso en el año 2010 cambió y se introdujo por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es decir, desde el año 2010, si una empresa, uno de sus empleados, comete un delito para beneficiarla, ¿no? Pues, por ejemplo, pues para conseguir una obra pública, comete un delito de soborno a un funcionario, el autor, la persona que ha cometido esa conducta será sancionada penalmente, pero la empresa también será sancionada penalmente. De ahí que las noticias empecemos a verlo de procedimientos penales contra personas jurídicas y bueno, ha habido casos famosos como el caso Bankia o otros casos relacionados hoy por hoy con el ámbito económico que están en las noticias. Pero es curioso porque cuando se aprobó la ley se optó por el sistema de establecer que no todos los delitos pudieran ser cometidos por las empresas, sino que lo que se hizo es hacer un listado de delitos que podían cometer. Y, por ejemplo, pues están la manipulación genética, está la estafa, está el delito medioambiental, están los delitos vinculados a la vulneración de la protección de datos. Todos esos delitos sí se puede condenar a una empresa, pero los que están excluidos, los que no están referidos expresamente, no. Pues bien, sorprendentemente, no se incluyó
el delito contra la seguridad de los trabajadores, no se incluyó el delito de acoso laboral y no se incluyó el delito de acoso sexual. Por tanto, a fecha de hoy, aun cuando dentro de una organización empresarial se cometiera un delito de acoso sexual, esa empresa podría ser sancionada administrativamente, en primer lugar, y en segundo lugar tendría obligación de indemnizar, pero no podría ser sancionada penalmente. Ahora bien, como decía, luego Guillem profundizará más sobre esto, pero hay un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, y que suponemos que los próximos meses se aprobará, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que va a introducir dos novedades importantes en cuanto al ámbito de la responsabilidad de las empresas relacionadas con el acoso sexual. En primer lugar, una de las dificultades que se plantea a fecha de hoy, en general en los delitos vinculados a violencias sexuales, como dice el artículo que en principio se aprobará sin perjuicio que se pueda modificar, una de las grandes dificultades es cómo determinar la indemnización que corresponde a la víctima del delito. Pues bien, en un intento de, por un lado, concretar y por otro lado, ampliar lo máximo posible esa indemnización, la ley determina una serie de criterios que habrá que tener en cuenta. Se hace referencia, por ejemplo, al daño físico, pero también al psicológico, incluido el daño moral y el daño a la dignidad, a la pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales, a los daños materiales, incluidos pérdida de ingresos, lucro cesante, al daño social, entendido como el daño en el proyecto de vida, e incluso al tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva. Y evidentemente todo esto seguirá siendo difícil determinarlo, pero se dan ya unas pautas de esa responsabilidad civil a qué tendrá que alcanzar. Y en segundo lugar, entroncando con esto último que decíamos, yo creo que el legislador se ha dado cuenta de que fue un error garrafal no introducir el delito de acoso sexual entre los delitos que podían ser cometidos por las personas jurídicas y tan pronto se apruebe esa reforma pasará a ser uno de esos delitos. Se introducirá un artículo o un apartado, mejor dicho, en el artículo 184 actual, que es el apartado 5, que establecerá que cuando, dentro de los requisitos que prevé el Código Penal, una persona cometa, una empresa sea responsable del delito de acoso sexual, se le impondrá pena de multa, así como otras penas que se podrán imponer, que se detallan en el Código Penal y que ahora tenemos tiempo a analizar. Pero desde que entre en vigor esta ley, por tanto, si se comete un delito de acoso sexual dentro de la empresa y se entiende que la empresa no había adoptado las medidas necesarias para prevenir ese tipo de conductas, tendrá la obligación de indemnizar a la víctima complementariamente o en sustitución del autor directo, podrá ser sancionada administrativamente por parte del Departamento de Trabajo por haber incumplido esa obligación de promover protocolos en materia de prevención del acoso y también podrá ser condenada penalmente. Con una pena, eso supondrá someterse a un procedimiento penal con la afectación reputacional que tiene, más la imposición de otra pena que puede ser de multa, pero que también puede llegar a ser de inhabilitaciones, de prohibiciones de obtener subvenciones públicas, que por tanto en función de la actividad a la que se dirija la empresa puede ser un castigo muy importante. Por tanto, yo creo que lo que es evidente cuando analizamos la evolución legislativa y cómo se han ido introduciendo primero pues, como una obligación de la empresa, como un derecho del trabajador, expresamente como una sanción, ahora expresamente como un delito que puede ser cometido por la empresa, es evidente la apuesta del legislador por ir aumentando la protección de las víctimas de este tipo de delitos y será habitual pues, empezar a ver sentencias como por ejemplo esta que se hacía con esta noticia del año 2018 en la que una empresa ya es condenada porque se entendió que no había protegido adecuadamente en un caso de acoso sexual a la empleada. Pues todo esto son sentencias que en los próximos meses, años iremos viendo cada vez más hasta el punto, como veíamos en esta última diapositiva, de que se podrá condenar penalmente a la empresa. Este era un caso en el que se obligó a indemnizar en el ámbito social, con una indemnización económica. Pero iremos viendo sanciones administrativas y sanciones penales. Hasta aquí el objeto de mi presentación y como han dicho los anteriores ponentes, si tenéis alguna pregunta podéis hacerlas a través del chat y en el turno final de preguntas podréis hablar. Le doy el paso ya a Robert y a Guillem.